sesión de nuestro curso. Como ustedes saben, pues ya nos encontramos más que próximos a nuestras evaluaciones parciales. Prácticamente la otra semana ya ustedes inician de lleno el día lunes, miércoles y viernes, si no estoy mal con sus exámenes, y la posterior semana, pues martes y nuestro examen el día jueves. Eso hace que nos quede todavía un periodo todavía antes del examen el siguiente miércoles, no la semana que viene, sino el miércoles precisamente antes del examen. De esa cuenta, hoy esperaríamos terminar el contenido que vamos a evaluar. De igual manera, les comparto desde ya que el siguiente, posiblemente miércoles o posiblemente el viernes, después de que ustedes realicen el examen, para no interrumpirlos, vamos a tener nuestro primer repaso. Sí, primer repaso el día viernes, consideraría yo, y segundo repaso el miércoles de la semana siguiente antes del examen. Esto para que podamos resolver las dudas, para que podamos practicar lo suficiente y de igual manera para que lleguemos mejor preparados a nuestro examen. Con el material de apoyo ustedes lo van a encontrar junto con el laboratorio subido en el código de Classroom de nuestro curso. Ese lo voy a subir mañana en el transcurso del día. ¿Sí? Ahí van a encontrar ustedes el material de apoyo y van a encontrar el laboratorio que les había prometido para que puedan practicar. Eso nos dejaría tiempo suficiente para que ustedes puedan estudiar, para que ustedes puedan repasar, tanto teórica como prácticamente, y ya la siguiente semana pues estar listos para nuestro primer repaso. Segundo repaso, el miércoles siguiente antes de nuestro examen, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, buenas Licenciado, noches. Sí, sí, disculpe, licenciado, sí, Marlene. hoy no sé si estamos mal, vamos a ver sanción y coacción. Así es. Sanción, coacción y objeto del derecho. Ah, es que no sé si estoy mal, pero instancias en el proceso no, ya no lo vimos, solo nos dejó como investigar los fundamentos legales. Eso ya no lo habíamos visto la vez pasada. No, sin, no que yo sepa, Yo solo vimos recuerdo la que lo habíamos clasificación visto. del Solo Es que yo creo que esa clase la iban a dar el viernes que dieron feriado por el Día del Abogado. no, Manuel, la clase que estaba programada para el viernes era sanción y coacción. Pero si gustan, igual hacemos un pequeño repaso, no tengan pena. Vamos a hablar entonces de las instancias en el proceso. Dentro de las instancias en el proceso, Guatemala sigue un sistema biinstancial, un sistema de dos instancias o de doble instancia. Esto quiere decir, amigos, que en el caso guatemalteco tenemos un órgano jurisdiccional que va a tener a su cargo decidir un derecho controvertido, decidir el fondo de una controversia que se le ha planteado, y va a haber un segundo órgano que va a revisar lo actuado por ese primer órgano. Eso quiere decir que la primera instancia va a decidir la situación que le hemos planteado. Cuando la parte no está de acuerdo, cuando una de las partes no comparte la resolución del órgano jurisdiccional, obviamente pues se podrá oponer planteando los recursos que la ley establece. Cuando se plantea la apelación contra la sentencia dictada por el órgano de primera instancia, es ya un órgano de segunda instancia el que va a revisar si el de primera instancia aplicó correctamente el derecho, aplicó correctamente la ley, valoró correctamente la prueba. Sí, nuestro sistema es de doble instancia. Marlene, ¿en dónde encontramos nosotros la doble instancia en nuestra legislación? Encontré uno que dice
instancias en todo proceso, artículo 211 de la ¿Lo Constitución, puedes pero leer, no sé por si favor? estoy bien. Ahorita voy. Dice, instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Gracias, Marlene. Si se dan cuenta, nuestra Constitución establece precisamente eso, ¿verdad? La doble instancia en todo proceso. Eso como una garantía para las partes, para que en determinado momento, si algún juez por ahí tiene un criterio errado, un criterio sesgado, no valoró adecuadamente un medio de prueba, pues la parte tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y precisamente buscar esa tutela judicial efectiva que se da a través de la Administración de Justicia. Por favor, al artículo 211 de la Constitución que leyó Marlene, le vamos a anotar ver artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial y viceversa, ¿verdad? Al artículo 59 de la LOC le colocamos ver artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El 59 de la LOC dice, instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Sí, yo les pedía que en casa leamos también el artículo 58, ya que el artículo 58 nos dice cómo se distribuye la jurisdicción, es decir, cuáles son los tipos de órganos que integran nuestro sistema de justicia. En pantalla yo les he clasificado que la primera instancia, entiéndase, la decisión del asunto o la controversia, va a estar a cargo según corresponda de jueces de paz, de jueces de primera instancia, que ese es su nombre correcto, o tribunales de sentencia en materia penal. ¿Sí? Ellos son los que van a conocer en primera instancia. Ellos van a decidir la controversia o el conflicto de intereses que le estamos planteando. Por otro lado, la segunda instancia va a estar a cargo de las salas de la Corte de Apelaciones y también de los tribunales de igual categoría. Para que vean ustedes, en la primera instancia, cuando hablamos de juzgados de paz, van a ver, por regla general, un mínimo de un juzgado por cada municipio, de un juzgado de instancia por cada cabecera departamental. Perdón, obviamente hoy en día pues eso ya nos rebasó, ¿verdad? Tenemos en muchos municipios bastantes juzgados de paz, bastantes juzgados de instancia especializados. Solo en el caso de Guatemala, imagínense, nosotros tenemos más de 3 juzgados, más de 6 juzgados de paz penal, tenemos 9, 12 juzgados de paz civil, tenemos 16 juzgados de instancia civil, 14 juzgados de instancia de trabajo, tenemos 12 juzgados de instancia penal, tenemos juzgados de femicidio, trata de personas, económico coactivos, etcétera, ¿verdad? Según el área o la especialidad. Pero la regla general es esa. Uno de paz por cada municipio y por lo menos uno de instancia por cada cabecera. Corte de Apelaciones, ya también la Corte Suprema de Justicia la que va a decidir. Ahí no tenemos una regla, digamos, de que debe existir uno por departamento, uno por municipio, sino la Corte pues va a determinar según las cargas de trabajo cómo va a distribuir esa competencia y ese conocimiento de causa. Cuando hablamos de juzgados de paz, tenemos juzgados de paz en materia penal y en materia civil. Cuando hablamos de juzgados de instancia, vamos a encontrar juzgados de instancia en materia civil, en materia económica coactiva, en materia tributaria, en femicidio, en trata de personas, en familia, en materia penal, en materia de trabajo, etcétera, ¿verdad? Según las especialidades del derecho. Cuando hablamos de tribunales de sentencia, pues únicamente nos estamos refiriendo a la materia penal. Ya son ellos los que conocen el debate y deciden sobre la culpabilidad de una persona y en su caso la pena que se le va a imponer. En el caso de las salas de la Corte de Apelaciones que conocen segunda instancia, tenemos salas a nivel república
que conocen materias específicas. Por ejemplo, en Guatemala tenemos 4 salas penales. Tenemos 2 salas de mayor riesgo y extinción de dominio. Tenemos 4 salas de trabajo y previsión social. Tenemos, perdón, 5 salas en materia civil, 2 salas de familia, etcétera, ¿verdad? En el interior, pues comúnmente la anterior Corte Suprema de Justicia y la nueva Corte Suprema de Justicia, pues sí han aumentado el número de salas, ¿verdad? En la actualidad, pues tenemos en la República 45 salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría. Eso quiere decir que en el interior, según las cargas de trabajo, pues no en todos los lugares existen salas especializadas, sino son salas regionales mixtas que van a conocer dentro del departamento todas las materias del derecho. Es decir, esas salas mixtas van a conocer penal, civil, tributario, administrativo, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, dentro de los tribunales de igual jerarquía que establece la Constitución y la ley, nosotros encontramos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encontramos el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción, encontramos los tribunales militares, etcétera, ¿verdad? Otros tribunales que la ley ha ido creando paralelamente a las salas, pero que cumplen la misma función: revisar la actuación de un órgano inferior. Esto sería lo referente a las instancias del proceso. Y solo les hago una salvedad. Instancias solo 2. ¿Cómo pasamos a segunda instancia? Cuando las partes se oponen a la resolución del juez mediante apelación. Nuestra ley regula en algunas materias el recurso extraordinario de casación. La casación le compete a la Corte Suprema de Justicia a través de sus cámaras y, digamos, en este caso, pues la casación no constituye instancia. La casación es el recurso que podemos plantear contra lo que decide el órgano de segunda instancia. ¿Sí? ¿Estamos bien con las instancias del proceso? Sí, licenciado. Lick, no le escuchamos, tiene su micrófono apagado. Gracias, Paola, te lo agradezco. Vean, cuando hablamos de sanción y coacción, hablamos de temas fundamentales en el mundo jurídico, toda vez que ya es la parte impositiva del derecho como tal, ¿verdad? Si ustedes recordarán, el supuesto jurídico pues establece la conducta que se puede o no realizar. Esto según la ley lo autoriza. Cuando hablamos de la consecuencia jurídica, es el resultado que la ley prevé cuando alguien ha realizado el supuesto o la hipótesis contenido en la norma. Eso ustedes, como sabrán, al momento de realizar el supuesto, automáticamente, se quiera o no se quiera, independientemente de la voluntad de las partes, la consecuencia se produce. ¿Cómo se produce la consecuencia? A través del ejercicio del derecho subjetivo y del cumplimiento de la obligación o el deber jurídico. Pero ojo, el hecho de que la ley establezca un derecho a mi favor no quiere decir que yo lo voy a ejercitar. Y lo mismo sucede con la obligación. No obstante, debería cumplirse, puede hacer que no haya un cumplimiento espontáneo o voluntario de la parte afectada, ¿sí? Que haya una inobservancia de la ley. Cuando ya hablamos de esta inobservancia de la ley, es decir, que las personas no cumplen la consecuencia que se han hecho acreedores por realizar el supuesto contenido en la norma, nos encontramos ante la sanción. La sanción, según la define Eduardo García Maínez, es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación al obligado. Santiago López Aguilar nos dice que es la ratificación del cumplimiento del deber violado, el reconocimiento de la indemnización o el castigo que es susceptible de imponerse como consecuencia de ese incumplimiento. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una ratificación de la consecuencia jurídica regulada en la norma, es porque no hubo un cumplimiento espontáneo, al punto de que la misma ley ratifica, valida o nos recuerda que debemos cumplir esa obligación. Cuando suceda eso, nos encontramos ante la sanción. ¿Sí? La sanción no va a ser, digamos, ese concepto negativo que nosotros tenemos como el castigo de haber hecho algo,
No, la sanción va a ser la ratificación que nos hace la ley que tenemos que cumplir la obligación. Ahora bien, de esa cuenta, Preciado Hernández nos dice que la sanción es la consecuencia que atribuye la norma a la observancia o inobservancia de lo preceptuado en ella. ¿Sí? Recuerden entonces, cuando hablamos de esa ratificación del cumplimiento del deber violado, es porque ya se produjo el supuesto jurídico. Automáticamente entramos a la consecuencia de derecho, pero no la cumplimos. Entonces la ley lo que hace es recordarnos, validar, convalidar o ratificar que tenemos que cumplir con la obligación. Recuerden que cuando hablamos de ratificación, tanto la Real Academia Española como los diccionarios jurídicos establecen que es el reconocimiento de una obligación, de una indemnización o un castigo, que solo puede ser hecha por la autoridad legitimada para ello. ¿Quién es la autoridad que legitima? En este caso, la autoridad que legitima puede ser la autoridad competente según la ley y por regla general el organismo judicial a través de sus órganos jurisdiccionales. Sí, esto es según lo que establece el artículo 203 cuando dice que a ellos les compete administrar justicia y ejecutar lo resuelto en ella. Recuerden ustedes que cuando hablamos de una consecuencia jurídica estamos hablando la sanción que puede imponerse a un sujeto cuando ha realizado el supuesto previsto en la norma. La sanción se puede clasificar en dos: sanción de coincidencia y sanción de no coincidencia. Cuando hablamos de una sanción de coincidencia, la podemos definir como aquella que persigue el cumplimiento inmediato, forzoso y efectivo del deber jurídico que lo motiva. ¿Sí? En otras palabras, la sanción de coincidencia persigue que se cumpla la obligación incumplida, persigue que se cumpla la obligación regulada en la ley y que se ha omitido. De esa cuenta, esta sanción de coincidencia se va a hacer efectivo al momento que se exige ante un órgano jurisdiccional que éste dicte sentencia, donde obliga a la otra parte a cumplir su obligación. Esta sanción de coincidencia se subdivide en la sanción de cumplimiento forzoso. ¿Por qué? Porque esta tiene como finalidad obtener coactivamente o coercitivamente la observancia de la norma infringida. En este caso, la norma que establece la obligación. Por otro lado, cuando hablamos de la sanción de no coincidencia, este tipo de sanción pretende el cumplimiento de un deber jurídico. Pero en este caso, no va a ser el deber jurídico que se ha incumplido o el deber jurídico que se ha violado. Lo que pretende la sanción de no coincidencia es un deber jurídico distinto o diferente al que se ha dejado de cumplir. En este caso, la sanción de no coincidencia busca otras situaciones. Esta se va a subdividir, en sanción de no coincidencia de indemnización y de castigo. La sanción de indemnización va a buscar que el sancionado, o sea, la persona a la que se le está exigiendo que cumpla con la obligación, dé una contraprestación económica equivalente al deber jurídico primario omitido. ¿Cuál es el deber jurídico primario omitido? La obligación que se ha dejado de realizar o cumplir. ¿Sí? Al momento de realizar el supuesto, la hipótesis de la norma, automáticamente se produce la consecuencia. Esa consecuencia constituye el deber jurídico primario incumplido, ¿sí? La obligación regulada en la norma. De esa cuenta, la sanción de indemnización lo que busca es una compensación económica o una equiparación económica por haber incumplido el deber regulado en la ley. Por otro lado, la sanción de castigo tiene como finalidad afligir a la persona que ha incumplido la obligación. Es decir, busca causar un sufrimiento en la persona obligada que incumplió la prestación del deber jurídico. Aquí no se pretende ni que la persona
realice la conducta que dejó de realizar, que cumpla la obligación que dejó de cumplir, ni que tampoco dé una prestación económica equivalente. Aquí lo que busca es causar una aflicción o un daño a la persona que ha incumplido su obligación. Entonces, ya vimos que tenemos, en términos generales, pues sanciones de cumplimiento forzoso, sanciones de indemnización, sanciones de castigo. No obstante ello, en las normas jurídicas puede que las encontremos solas, ¿sí? Que la ley regule solo una sanción de cumplimiento forzoso, que la ley regule solo una sanción de castigo. Sin embargo, también podemos encontrar presente en la regulación de la norma jurídica una mezcla entre ellas. Puede ser que la norma regule una sanción de cumplimiento y una sanción de indemnización, que la norma regule una sanción de cumplimiento y una sanción de castigo, que la norma regule una sanción de cumplimiento, una de castigo y una de indemnización, o que la norma regule un castigo más una indemnización. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes entiendan un poquito más de lo que estamos hablando. Adicional a esta primera clasificación de los tipos de sanción, estas se van a poder clasificar atendiendo al área del derecho de que se trate. De esa cuenta vamos a tener sanciones penales, sanciones civiles, administrativas, tributarias, laborales, mercantiles, ambientales, de familia, etcétera, ¿verdad? Según la especialidad o asunto del derecho que se esté regulando. Cuando hablamos de coacción, estamos hablando de la siguiente etapa posterior a la sanción. ¿Sí? Ya realizamos la conducta en la norma, supuesto jurídico. Ya se produjeron las consecuencias establecidas en la ley. Ya dijimos que esto puede ser a través de un deber jurídico, una obligación, o bien un derecho subjetivo. Incumplimos la obligación, la norma nos ratifica que tenemos que cumplirla. Esa es la sanción. Cuando hablamos de es decir, la coacción consiste en el cumplimiento de la sanción impuesta. Eso quiere decir que cuando nos encontramos, no sé, solo es una ratificación de que tenemos que cumplir. Sin embargo, si no cumplimos con la sanción, ya la ley se encarga, es una de las características propias del derecho, que lo va a separar o lo va a distinguir de los demás tipos de normas sociales. Porque en este caso, ante el no cumplimiento espontáneo de la sanción, de la consecuencia o de la regulación de la norma, la misma ley va a regular los mecanismos para obligarnos a cumplirla. Esto independientemente de la voluntad de las personas, ¿verdad? Esta sanción, perdón, esta coacción siempre va a conllevar la negativa al cumplimiento voluntario de la sanción impuesta. ¿Sí? Constituye el medio que va a tener el Estado para asegurar el cumplimiento de la obligación regulada en la ley. Sí, porque ojo, de nada serviría que la ley regule una obligación si yo no la voy a cumplir. Entonces, ¿para qué la regula la ley? Tiene que haber un medio de fuerza, un brazo coercitivo del Estado que nos obligue a ajustarnos a derecho, que nos obligue a cumplir la ley. Y cuando hablamos de cumplir la ley, no solo basta con respetarla, sino también cumplir las obligaciones que la misma nos impone. Esta coacción se puede dividir en dos: la coacción pre-sanción y la coacción post-sanción. Cuando hablamos de la coacción pre-sanción, como su nombre lo dice, a cuando se hace uso de la misma antes de dictar la sanción correspondiente.
y va a estar constituida por todos aquellos actos encaminados a asegurar el cumplimiento forzoso de la sanción en caso de imponerse. Cuando hablamos de la coacción post-sanción, esta sería posterior, ya se dio el incumplimiento de la sanción. Para que lo tengamos un poquito más claro. Con la coacción presanción, la autoridad o el órgano jurisdiccional va a tomar todas las medidas, va a hacer uso de todas las herramientas que tenga a su alcance y que le permita la ley para asegurarse de que la parte que incumplió la obligación la cumpla. ¿Sí? Es decir, cuando el órgano jurisdiccional va a sancionar, toma todas las previsiones necesarias para asegurarse que la otra parte vaya a cumplir con esa sanción. Por ejemplo, es común que nosotros encontremos resoluciones jurisdiccionales o judiciales donde nos diga, por ejemplo, en el caso de la rebeldía, ¿verdad? Nos demandan, adicional, nos pone de conocimiento, nos informa que nos están demandando, nos dice que tenemos tanto plazo para oponernos y que si no nos oponemos dentro de ese plazo, se tendrán por aceptadas las pretensiones del actor. ¿Sí? Es decir, ahí nos está obligando a oponernos, porque si no nos oponemos, todo lo que el otro diga va a ser considerado cierto. Lo mismo sucede cuando citan a las partes a debate. Se dice que se cita a las partes a debate a realizarse tal día, tal fecha, en tal lugar, y que las partes deben comparecer acompañados de sus abogados y de sus medios probatorios, bajo apercibimiento de que si no lo hacen, se tendrán como rebeldes dentro del proceso. Cuando el juez cita a un perito, cita a un testigo, cita a una parte a juicio, sucede exactamente lo mismo. Le dice que tal fecha debe presentarse a la celebración de la audiencia de tal cosa. Y que si no lo hiciere o se presentare voluntariamente, en la posterior oportunidad va a ser conducido por la fuerza pública. ¿Sí? El juez está ejerciendo coacción. Es decir, antes de sancionar, se está asegurando de que la otra parte cumpla, porque lo que está haciendo es ejercer esa presión, esa coacción para que la otra parte se ajuste a derecho. En el caso de la coacción post-sanción, aquí ya nos sancionaron, ¿sí? En este caso, lo que busca este tipo de coacción es que cumplamos la sanción que nos han impuesto. ¿Sí? Imagínense. Si a mí me agarran manejando en estado de ebriedad, supongamos que al dictar sentencia, pues el juez me da una oportunidad y dicta un criterio de oportunidad donde dice que en el transcurso de un año yo no debo conducir vehículo, no debo frecuentar lugares donde vendan bebidas alcohólicas, no debo consumirlas, etcétera. Si dentro del año yo no hago caso a lo que el juez me está ordenando, que es la sanción, en este caso, la sentencia dice que en caso de incumplimiento se le va a sancionar por el primer delito, que es responsabilidad de conductores, y por el delito de desobediencia por no hacer caso a la sanción que me está imponiendo. ¿Sí? Esa es una coacción post-sanción, porque esa se impone cuando ya se ha incumplido la sanción. Lo mismo sucede en aquellos casos cuando al padre de un menor de edad, el juez lo ha condenado en sentencia a pagar pensión alimenticia. Si el padre, habiendo sido sancionado en sentencia a pagar pensión alimenticia, incumple, en este caso, pues el juez va a ordenar que lo detengan. Y la única forma que va a tener para salir es pagar. ¿Sí? Esa es una coacción post-sanción. Hasta acá, ¿hay alguna duda o alguna pregunta con la sanción o con la coacción? Les repito, en el caso de la sanción es previo a la coacción. La sanción solo es la ratificación de la obligación impuesta por la norma. Cuando hablamos de la coacción,
Ya hablamos del cumplimiento forzoso de la sanción establecida en la ley. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, ¿me podría explicar la sanción de no coincidencia? Disculpe. Sí, voy a explicar ambas. La sanción de coincidencia busca que cumplamos la obligación regulada en la ley que no hemos cumplido. En este caso, por ejemplo, supónganse ustedes que yo tengo un préstamo con un banco y dejé de pagar, me atrasé. El banco me va a demandar para que yo pague. O sea, en este caso, si el banco me presta dinero, ¿cuál es la obligación que yo tengo? ¿Cuál es el deber jurídico primario? Cumplir con las obligaciones, el pago. O sea, cumplir con el pago, ¿sí? Entonces, si el banco me demanda para que yo le pague, ahí nos encontraríamos ante una sanción de coincidencia, porque lo que está buscando el banco es que yo cumpla mi obligación incumplida, la obligación original. Ahora, la sanción de no coincidencia. La sanción de no coincidencia no va a buscar que cumpla la obligación primaria o la obligación original que ha sido incumplida. La sanción de no coincidencia va a buscar otras cosas. Uno, una compensación económica, o bien, dos, va a buscar causarle un daño a la otra parte, una aflicción a la otra parte. ¿Sí? Es decir, en este caso el banco no va a buscar que yo le pague. El banco, por ejemplo, va a buscar o una compensación económica o va a buscar causarme una aflicción. Les pongo un ejemplo. Si yo voy manejando mi vehículo en el periférico y choco, digamos, el vehículo de Marvin, Marvin al momento que lo colisiono pega con el timón en la frente. ¿Sí? Él sale lesionado. Cuando Marvin me demanda o pone la denuncia según lo que él desee, ojo, ¿cuál es mi obligación primaria? Mi obligación primaria sería cubrir la asistencia médica de Marvin y los daños a su vehículo. Sí, ese sería el deber primario. Pero cuando hablamos de una sanción de no coincidencia, en este caso puede darse una sanción de castigo. Que Marvin no busque que yo le pague. Marvin lo que va a querer es que yo me vaya preso por haberlo chocado, por haber ido manejando en estado de ebriedad. El ir yo a la cárcel es una sanción de castigo, ¿sí? Ahora, si yo choqué a Marvin y Marvin quiere que le pague los daños de su vehículo, su asistencia médica y adicional que yo vaya a la cárcel, ahí encontramos dos tipos de sanciones. Ahí encontramos busco causar una aflicción, ¿sí? Eso quiere decir que la sanción económica y sanción de castigo que busca causar un daño o una aflicción en la otra parte que ha incumplido. Perfecto, licenciado, ahora comprendo. Gracias. Muy bien, vean, tenemos un caso en pantalla. Establezca si los apartados siguientes constituyen una coacción o una sanción. Eso es lo primero que vamos a hacer. Dice, toda persona que cause un daño o perjuicio a otra está obligada a reparar. ¿Será una sanción o será una coacción? Toda persona que cause un daño o un perjuicio a otra está obligada a reparar. Ojo, aquí lo que necesitamos determinar es qué es lo que se persigue. ¿Será que se está persiguiendo una ratificación del cumplimiento de la obligación violada?
¿O será que lo que se está buscando es el cumplimiento forzoso de esa sanción impuesta en la ley? Cumplimiento forzoso. ¿Por qué cumplimiento forzoso? No es solo porque dice que está obligada a repararlo. Ojo. O sea, tenemos que analizar el fondo. Es como lógico porque, digamos, si yo daño a otra persona, tendría que apoyarle a levantarse, algo así. Sí, pero digamos, el enfoque está mal, Marvin. Porque en este caso lo que tenemos que determinar es si es sanción o si es coacción. Y eso lo tenemos que hacer jurídicamente. Por eso les decía, ¿qué se persigue? ¿Será que esta norma, que es un extracto del Código Civil, constituye una sanción o una coacción? ¿Qué estamos buscando con esta norma? Uno, estamos buscando que se ratifique la obligación que la ley regula. O dos, lo que está buscando es el cumplimiento forzoso y obligado de la sanción impuesta en la ley. Tal vez solo la ratificación, Vic. Ratifique la norma. En este caso solo nos está ratificando. O sea, si yo choco a alguien y le colisiono su vehículo, estoy obligado a sancionarlo. Si yo no lo sanciono voluntariamente, la ley me lo está recordando, porque la ley me dice que toda persona que cause daño o perjuicio debe repararlo o indemnizarlo. En este caso nos encontramos ante una sanción. Veamos ahora qué tipo de sanción es. ¿Será una sanción de coincidencia o será una sanción de no coincidencia? O sea, el análisis. La norma jurídica perseguirá que se cumpla el deber jurídico primario violado, en este caso, que yo reparé el daño, o segundo, será que busca otra cosa que no sea eso. O sea, perseguirá una compensación económica o perseguirá un castigo. Busca una indemnización. No, no busca una indemnización. Pero vamos por partes, Manuel. De coincidencia. De coincidencia, es de coincidencia, Flavio. ¿Por qué? Porque solo está buscando que se repare lo dañado. Ojo, miren, lo importante, como lo mencionaba Flavio, Andy y Milton, en este caso, ¿cuál es el deber jurídico primario? O sea, yo le causé un daño a otra persona, tengo que repararlo, tengo que enmendarlo. Lo que busca esta norma es precisamente eso, que yo cumpla con mi obligación primaria. Que si yo le causé un daño, lo repare. Por lo tanto, es una sanción de coincidencia. Ahora bien, en este caso, pues sería una sanción de coincidencia de cumplimiento forzoso, ¿verdad? El siguiente ejemplo. Los jueces tienen la facultad, este es un extracto de la ley del organismo judicial. Los jueces tienen la facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho, o sea, para que esté ajustada a derecho. Cuando hablamos de compeler y apremiar, para que entendamos un poquito más, cuando se dice que se compele o se apremia, es como decir que los jueces advierten, hacen saber a la otra parte que debe estar ajustada a derecho. ¿Sí? Los jueces amenazan legalmente con las herramientas que la ley le da a las partes para que cumplan lo dispuesto en ella. Y es lo que yo les decía. Si citan a un testigo, precisamente el juez le dice que se le cita para comparecer tal día, tal hora, en tal lugar. Y que si no compareciere, la siguiente vez se le va a conducir por la fuerza pública. Entiéndase que la PNC lo va a enchachar y lo va a llevar ante el juez. ¿Sí? Esa es esa facultad de compeler o apremiar. ¿Sí? El juez le advierte, el juez le hace saber las consecuencias si no cumple. Entonces, cuando hablamos que los jueces tienen la facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho, ¿será una sanción o será una coacción? Sería Coacción. sanción. Estamos en lo correcto, es una coacción. Porque en este caso lo que está buscando la norma es
el cumplimiento forzoso de la sanción que imponga. Ahora bien, ¿qué tipo de coacción es? ¿Será una coacción pre-sanción o una coacción post-sanción? Presanción. Presanción. Pre-sanción, porque el juez está tomando todas las medidas legales a su alcance para asegurarse que la otra parte no vaya a incumplir la sanción. ¿Sí? Ahí estamos bastante bien. Licenciado, entonces, si esta persona, digamos, con el ejemplo que usted ponía de que no quiere ir a dar su declaración y llega la policía, el muchacho y se lo lleva, eso ya sería post-sanción, Ya porque sería, ya se exacto, lo están llevando. Ah, ok. exacto. O sea, en la citación que le hacen a él, donde el juez le advierte que debe comparecer y que si no comparece, cuáles van a ser las ulteriores consecuencias, es pre-sanción, porque no se ha dado el incumplimiento de la sanción. Una vez se dé el incumplimiento, o sea, llega el día y la hora señalado y la parte no aparece, a partir de ese momento, si el juez lo manda a traer con la policía, ya es coacción post-sanción. Porque el incumplimiento de la sanción ya se dio. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Eso también aplicaría en referencia a lo que es la manutención, que no haya pagado este tiempo, que le haya tenido una situación y no lo haya hecho. Eso aplica en todo el derecho, Karina. Ah, ok, gracias. En todo el derecho aplica la sanción y la coacción. En el caso que un padre haya sido condenado a pagar pensión alimenticia y no la paga, o sea, el juez le va a requerir de pago. ¿Sí? Supóngase que usted, Karina, usted tiene hijo menor de edad. Sí. Ya el juez decretó la pensión alimenticia a favor de su hijo. En este caso ya hay una sentencia. ¿Sí? Analizándolo paso a paso. Cuando usted se casó o se unió con el padre de su hijo, obviamente al momento de quedar embarazada y tener al menor, pues ya surgió obligaciones para ambos, ¿verdad? Para usted y para la otra persona. Ojo, si la parte no cumple voluntariamente la consecuencia jurídica regulada en la ley, nos encontramos ante la sanción. ¿Cuál sería la sanción? El hecho de que usted le requiera el pago o en su caso que usted lo demande para que pague. Esa ratificación. Ahora, al momento que el juez dicta sentencia, la obligación, el juez hace ver en su sentencia que él no puede dejar de cumplir esta obligación. 18 años. Si no lo hace, él puede irse preso por el delito de omisión de asistencia económica y también por el delito de desobediencia, que es el incumplir una orden judicial, ¿verdad? En este caso estamos ante una coacción pre-sanción. Pre-sanción. Porque el juez le está dando todas las advertencias necesarias de que si no cumple, le va a pasar esto. Ahora, si dictada la sentencia, el padre no paga, ya nos encontramos ante una sanción post-coacción. Porque en este caso ya se dio el incumplimiento de la sanción que está en la sentencia. En este caso, él sería preso y además de tener que pagar lo que tiene que pagar, se le va a seguir el proceso por esos dos delitos. ¿Estamos ahí? Sí, muy bien explicado. Gracias, licenciado. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, disculpe. Sí, Jorge. Entonces, ¿eso quiere decir entonces de que primero va a ir la sanción y después va a ir la coacción? O Sí, no o se sea, podría existir. el Ajá. orden, les voy a decir el orden lógico ahora. Solo vamos a ubicar la diapositiva donde vimos. Ustedes se recuerdan del enlace jurídico normativo. ¿Se recuerdan que eso ya lo vimos? Lo ven en pantalla ahora. Este es el enlace jurídico normativo. ¿Sí? La norma tiene dos partes importantes. Supuesto jurídico, consecuencia de derecho. El supuesto jurídico se materializa por el hecho jurídico o por el acto jurídico. Realizado el supuesto jurídico, automáticamente se producen las consecuencias de derecho, querramos o no querramos. Esa consecuencia de derecho se llevará a la práctica por dos, por el derecho subjetivo o por el deber jurídico. ¿Sí? En el caso del derecho subjetivo no nos presenta problema, porque la misma ley
da esa permisibilidad o da esa discrecionalidad a la parte para que decida si lo ejecuta o no. Sí, ahí no hay incumplimiento. La misma ley autoriza que la parte decida. En el caso del deber jurídico no sucede esto. Si la ley nos impone una obligación, tenemos que cumplirla. No es que nosotros querramos o no querramos, nos parezca o no nos parezca. Como siempre, las obligaciones pueden ser cumplidas voluntariamente o no voluntariamente. Es decir, si yo la incumplo, la ley me tiene que obligar a que la cumpla. Es decir, en este caso, nos encontramos ante la sanción. Si yo incumplo la consecuencia de derecho regulada en la ley, la sanción lo que hace es ratificarnos que tenemos que cumplir esa obligación pendiente. Si yo hago caso omiso de la sanción y sigo sin cumplir la obligación, ya damos paso a la coacción, ¿sí? Donde la misma ley, la misma norma nos va a obligar a cumplir la obligación que hemos violado. Ojo, solo que en este caso, la coacción se puede ejercer antes de la sanción o después de la sanción. Si es antes de la sanción, es una coacción pre-sanción, y si es después de la sanción, es una coacción post-sanción. ¿Sí? Excelente, licenciado, gracias. ¿Alguien más? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Vean entonces, cuando hablamos del objeto del derecho, nos estamos refiriendo a la razón de ser de la norma, a la razón de ser de la ley. Cuando hablamos del objeto del derecho, nos referimos a todo aquello que es susceptible de constituir materia de una relación jurídica o bien todo aquello que es susceptible de protección jurídica. Sí, recuerden que la relación jurídica ya la vimos, ¿verdad? La relación jurídica es el vínculo que establece la ley entre dos personas. Entonces, cuando hablamos del objeto del derecho, va a ser objeto del derecho, o sea, va a ser objeto de protección jurídica todo aquello que genere relación jurídica. ¿Sí? Todo aquello que genere un vínculo entre dos o más personas. Ahora bien, respecto al objeto del derecho existen dos corrientes contrapuestas. En un primer momento, autores como Rojina Villegas o Pérez Nieto, ellos sustentan que únicamente la conducta humana o el comportamiento humano es sujeto de protección jurídica. Que fuera del comportamiento humano o la conducta humana, no hay nada más que pueda ser considerado o que le pueda interesar al derecho regular. ¿Sí? Eso quiere decir que ellos van a negar, van a regular aquella teoría que niega la posibilidad de que los bienes o las cosas puedan ser considerados objetos del derecho. Solo la conducta o el comportamiento humano. Con el pasar de los tiempos, estos autores abrieron una pequeña puerta y nos dijeron que los bienes y las cosas no pueden ser objeto del derecho en forma directa, pero sí lo pueden ser indirectamente. Pero ojo, solo pueden ser considerados objetos del derecho los bienes y las cosas de manera indirecta en la medida en que estos se relacionen con el ser humano o su comportamiento. Es decir, siempre lo que prevalece es el comportamiento según ellos. Por otro lado, otro grupo de juristas que se han contrapuesto y que han criticado esta doctrina, establecen que el objeto del derecho solo lo constituyen las cosas corpóreas e incorpóreas, es decir, los bienes. ¿Sí? Y no es el comportamiento humano. De esa cuenta es válido decirles que cuando hablamos de cosa, jurídicamente podemos definir la cosa como todos aquellos objetos del mundo exterior que tienen una existencia real y abstracta y que son susceptibles de ser valorados económicamente. ¿Sí? Cosa, les repito, son todos los objetos del mundo exterior que tienen una existencia real o abstracta y que son susceptibles de ser valorados económicamente. Recuerden que las cosas pueden existir en la realidad o en las ideas, ¿verdad? Por eso se dice una existencia real o una existencia abstracta. Ahora bien,
Existen distintos puntos de vista que han sujetado los autores respecto al objeto del derecho. Algunos autores consideran que existe un objeto inmediato del derecho y que existe un objeto mediato del derecho. Cuando hablamos del objeto inmediato del derecho, este va a estar constituido por la conducta humana, es decir, por todo aquello que cae bajo el dominio, potestad y decisión del hombre. Todo lo que caiga bajo el dominio, decisión y potestad del hombre. Cuando hablamos del objeto mediato del derecho, nos referimos a lo que realmente tiende el derecho, es decir, a su fin principal, ¿verdad? Que en este caso es regular la conducta del hombre en sociedad. Si se dan cuenta, el fin inmediato, el fin próximo del derecho es todo lo que caiga bajo su dominio y decisión. Mientras que el fin a largo plazo es regular la conducta del hombre en sociedad. De la misma manera, respecto al objeto del derecho, estos tienen una clasificación, ¿sí? El objeto del derecho se divide en 4. En un primer momento, los bienes. En un segundo momento, los hechos jurídicos. En un tercer momento, los valores adscritos a la personalidad. Y en un último momento, los valores institucionales. Vamos a hablar brevemente de cada uno. En el caso de los bienes son todos aquellos objetos corpóreos o incorpóreos que pueden proveer al hombre utilidad y que son susceptibles de apropiación. Vean, analicemos esto por partes. Cuando decimos que los bienes son corpóreos o incorpóreos, ¿a qué nos estamos refiriendo, Roselyn? Así como el ejemplo que usted tiene ahí, que son herramientas de trabajo, inmuebles, vehículos, yo me imagino eso como así, casas o cosas así, objetos en sí. No, pero cuando hablamos, yo no pregunté qué es un bien, sino cuál es la diferencia de un bien corpóreo y un incorpóreo. Pues por lo que está ahí, el corpóreo sería de las cosas, de los objetos que se pueden en sí agarrar, digamos, y el incorpóreo, así como usted puso ahí, derechos de autor. No sé si estoy bien. No, vean, no dijimos la diferencia, solo repetimos los ejemplos. Cuando hablamos de un bien, ustedes ya en el tercer semestre, bueno, en el cuarto semestre, mejor dicho, cuando vean el libro 2 del Código Civil, van a hablar de la propiedad, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Cuando hablen de los bienes, van a hablar la clasificación de bienes, ¿verdad? Hay bienes fungibles, no fungibles, corpóreos, incorpóreos, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran clasificación como de 20 tipos de bienes. Pero en general, los bienes corpóreos e incorpóreos se van a diferenciar porque los corpóreos son aquellos que podemos palpar, aquellos que podemos tocar, ¿sí? Aquellos que vemos y que existen en la realidad. Los incorpóreos son aquellos que no tienen una existencia física o material, que no los podemos palpar, no los podemos tocar, no los podemos ver. Por eso les ponía el ejemplo. Dentro de bienes corpóreos tenemos herramientas de trabajo: hacha, pala, piocha, computadora, lapicero, etcétera, ¿verdad? Según el trabajo que desempeñemos. Sí, también tenemos inmuebles como pueden ser casas, terrenos, vehículos, etcétera. Cuando hablamos de los bienes incorpóreos, podemos mencionar la empresa mercantil. La empresa mercantil no la podemos tocar, porque la empresa mercantil legalmente es el conjunto de trabajo, el conjunto de capital puesto en movimiento. ¿Sí? La empresa mercantil no la podemos tocar. Lo mismo sucede con los derechos de autor. Los derechos de autor no son sujetos de ser palpables. Ahora bien, para que una cosa sea considerado como un bien, debe reunir 3 características. Característica 1, que sean corpóreos o incorpóreos, ¿verdad? Esa es la primera característica. La segunda característica es que puedan proveer al hombre una utilidad, es decir, que le sirvan de algo. Y la tercera característica es que sean susceptibles de apropiación. Si se reúnen esas 3 características,
nos encontramos ante un bien. Y por lo tanto el bien es objeto del derecho. El segundo, los hechos jurídicos. Cuando hablamos de los hechos jurídicos, este tema pues ya lo desarrollamos cuando hablamos de hecho y acto jurídico, pero valga decir que el hecho jurídico es toda aquella situación que se provoca por la acción de la naturaleza o bien por la propia actividad de las personas que realizan la hipótesis planteada en la norma. Pero en este caso, que producen consecuencias jurídicas no deseadas, ¿sí? O bien consecuencias jurídicas deseadas. Estamos hablando de hechos jurídicos en lato sensu. Cuando hablamos del hecho jurídico, entiéndase, ahí entra la subclasificación de hecho y acto jurídico, nos estamos refiriendo a que van a constituir objeto del derecho en cuanto estos puedan ser apreciables económicamente y puedan constituir materia de relaciones jurídicas. Es decir, el hecho y el acto jurídico van a ser objeto del derecho únicamente en cuanto reflejen un factor económico, ¿sí? En cuanto puedan ser susceptibles de ser contabilizados económicamente. De la misma manera, recuerden que no todos los hechos y todos los actos le van a interesar al derecho. Únicamente le interesan aquellos que producen efectos jurídicos, ¿sí? Solo aquellos que producen efectos jurídicos. La tercera clasificación son los valores adscritos a la personalidad. Cuando hablamos de los valores adscritos a la personalidad, tenemos, por ejemplo, la libertad, el honor, el prestigio, la buena fama, la buena fe. Cuando hablamos de estos valores adscritos a la personalidad, son valores que pertenecen a la persona por el hecho de ser persona. Y que el ordenamiento jurídico pues ha regulado una protección jurídica preferente. Esto con la finalidad de asegurarlos y resguardarlos efectivamente. Cualquier ataque, cualquier restricción, cualquier menoscabo o vulneración a estos valores adscritos a la personalidad causa un agravio que debe ser reparado. Por ejemplo, la detención ilegal. La detención ilegal. La ley establece que una persona solo puede ser detenida en dos circunstancias. Circunstancia 1, que es la regla general, por orden de juez competente. Circunstancia 2, que es la excepción a la regla general, por flagrancia. Si una persona es detenida y no es ni con orden de juez competente, ni es detenida en flagrancia, estamos ante una detención ilegal. De los valores que tenemos en pantalla, ¿cuál se estará vulnerando con la detención ilegal? La libertad. La libertad, ¿sí? Si de repente estamos jugando con Josué, estamos jugando con Andy, con Milton y con Marvin fútbol, y de repente llega una patrulla y se lleva a Andy, se lleva a Milton, ellos no estaban ni cometiendo delito y la PNC tampoco llevó orden de juez competente. Esa es una detención ilegal. Se está atentando contra su libertad. Sí, se está vulnerando, se está menoscabando esa libertad regulada en la Constitución y en la ley. Ojo, imagínense ustedes que alguien nos cae mal y empezamos a hablar mal de esa persona. ¿Sí? Las injurias, ¿verdad? Alguien nos cae mal y no solo hablamos mal de ella, sino que empezamos a regar la ola de que esta persona cometió un delito, calumnia. Vamos más allá y en redes sociales o públicamente por los medios de comunicación, en forma masiva, nosotros le decimos que otra persona ha cometido un delito y esto no es cierto. Difamación. Estos tipos penales de injuria, calumnia y difamación, ¿contra qué está atentando? Va a estar atentando contra el honor, contra el prestigio y la buena fama de la persona. ¿Sí? Por eso van a ver ustedes que estos valores adscritos a la personalidad, como la libertad, el honor, el prestigio, la buena fama, etcétera, están regulados en el Código Penal como bienes jurídicos tutelados. Es decir, aquellos baluartes que el Estado y la sociedad han decidido proteger.
Obviamente, al proteger el honor, se ha establecido el tipo penal de injuria, de calumnia, difamación, etcétera, ¿verdad? Y adicional a que la persona pueda ser sancionada con cárcel, también se le obliga a que haga una disculpa en medios de comunicación. En el caso de la libertad es un bien jurídico tutelado en el Código Penal. Tenemos tipos penales como detención ilegal, como desaparición forzada, tenemos el secuestro, el plagio, etcétera, ¿verdad? Es decir, en general, todo acto que lesione la integridad subjetiva o la integridad de la persona atenta contra los valores adscritos a la personalidad. Ahora bien, los valores institucionales. Los valores institucionales están constituidos por el Estado y sus múltiples y distintas manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta el Estado? A través de sus órganos, a través de su patrimonio, a través de sus documentos, a través de sus funcionarios, a través de su moneda, a través de su infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de los tres organismos del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando hablamos del Ejecutivo, no solo hablamos de la autoridad centralizada, sino también hablamos en este caso de entidades autónomas, como es el caso del ICS, USAC, Confederación Deportiva, Banco de Guatemala, municipalidades, etcétera. Hablamos también de las entidades descentralizadas, como puede ser el INGUAT, el RIC, también el INCA, por ejemplo, el ENCA. Cuando hablamos de las entidades desconcentradas, tenemos las policías municipales de tránsito, SACIN, Empagua, etcétera, ¿verdad? El Estado en todas sus manifestaciones. De esa cuenta van a ver también que han sido sujetos de protección. Vamos a darnos cuenta que el Código Penal regula tipos penales que protegen el patrimonio del Estado, ¿sí? Depredación de patrimonio cultural, mutilación de moneda, etcétera, ¿verdad? Esto sería el objeto del derecho. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? La clave está en establecer que el objeto del derecho es todo aquello que merece protección jurídica. En este caso, los bienes, los hechos y los actos jurídicos, los valores adscritos a la personalidad y los valores institucionales. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, disculpe, dijo que los bienes deberían de reunir tres elementos importantes para ser considerados como bienes. Sí. Están las que sean cosas, aquellos bienes corpóreos o incorpóreos, que sean de utilidad para el ser humano. ¿Y cuál era el otro? Que sean susceptibles de apropiación. Gracias, licenciado. Para servirles. ¿Alguien más? De igual manera, el material ya mañana en el transcurso del día va a estar subido en el código de Classroom. El material, pensaría yo el material completo de una vez. De igual manera, les voy a subir, también esperaría hacerlo mañana, ya el laboratorio de repaso, tanto teórico como práctico. Les reitero a aquellos que entraron después de la hora, que el siguiente viernes, después de su examen, vamos a tener el primer repaso, ¿sí? Después, el miércoles de la semana siguiente, que ese día no tienen examen, en nuestro horario de clase vamos a tener el segundo repaso. Ojo, ustedes tienen el examen a las 6 de la tarde, si mal no me parece el viernes. Sí, licenciado. ¿A qué horas más o menos o cuánto tiempo les dan para hacer el examen? Depende, licenciado, pero si no se me hace historia, así que normalmente da 45 minutos. Vean, podemos hacer algo. Igual ese día podemos ponernos de acuerdo en la mañana, pero podríamos iniciar el repaso tal vez a las 7:15, 7:30, digamos, para que ustedes ya no tengan presión del examen. De igual manera, si por ahí hay algún inconveniente con el examen, como sucedió el semestre pasado con otra clase,
pues no estén con eso, ¿verdad? De que lo terminan rápido porque tienen repaso. Yo consideraría que tal vez a las 7:30 podemos hacer el repaso. Sí, Luis, que está bien. Sí, está bien, Liz. Sí, yo creo que está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Muy bien. Gracias. Ojo, solo el compromiso sería que si les voy a subir el material mañana, ustedes ya tienen notas desde hace mucho tiempo, de las que han ido tomando clase con clase, pues también ya haya un poco de estudio previo, ¿verdad? Esto para que sea más fácil solventar las dudas. De igual manera, les recuerdo a las personas que solicitaron su revisión que esta semana que viene me voy a estar comunicando vía correo indicándoles el resultado de la revisión. Esta semana que viene. Vean entonces, la jurisprudencia técnica es el último tema que viene en el examen, ¿sí? Pero de la jurisprudencia técnica hay que hacer una aclaración. Únicamente vamos a ver la primera parte, la parte general nada más, ¿sí? Ya que el tema completo pues va a ser objeto de evaluación para el examen final. Si ustedes recordarán, cuando empezamos a desarrollar el curso, yo les platiqué que nuestro programa pues se dividía en dos grandes partes fundamentales. Por un lado, los conceptos jurídicos y por otro lado, la jurisprudencia técnica. Es decir, con el objeto del derecho culminamos lo que son los conceptos jurídicos, en este caso los fundamentales y materiales, y damos paso a la segunda gran parte que es la jurisprudencia técnica. ¿Alguien había levantado la mano? Manuela me parece que fue. Lo siento, licenciado, que ataché. No tenga pena. Vean, en pantalla les he puesto la definición. La jurisprudencia técnica es una doctrina de orden positivo que estudia la sistematización de las reglas que constituyen determinado ordenamiento jurídico e indica la forma en que pueden ser resueltos los problemas que su aplicación suscita. Esto quiere decir que la jurisprudencia técnica, como una de las grandes ciencias del derecho, tiene dos objetos. Un objeto teórico o académico y un objeto técnico o jurídico. El objeto teórico o académico consiste en que va a exponer ordenada y coherentemente los preceptos jurídicos vigentes. El objeto técnico o el objeto jurídico nos dice que la jurisprudencia técnica consiste en el estudio de los problemas relativos a la interpretación y a la aplicación del derecho. Es decir, la jurisprudencia técnica se va a subdividir en dos. Por un lado, va a interpretar, va a estudiar, va a analizar, va a sistematizar el ordenamiento jurídico, es decir, lo va a organizar para su mejor comprensión y aplicación. Y por el otro lado, va a estudiar y le va a dar solución a los problemas que se dan al momento de aplicar la ley. Licenciado, perdón, su micrófono está apagado. Gracias, gracias. Vean, les decía, la jurisprudencia técnica entonces, no sé si escucharon la definición. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vean, entonces, gracias. El objeto de la jurisprudencia técnica, les decía, tiene un objeto teórico o académico y un objeto técnico, práctico o jurídico. El objeto teórico o académico consiste en exponer ordenada y coherentemente los preceptos vigentes de nuestro ordenamiento jurídico. Y el objeto práctico, técnico o jurídico consiste en estudiar los problemas relativos a la interpretación y aplicación de la ley en nuestro ordenamiento jurídico. De esa cuenta, la jurisprudencia técnica se divide en dos grandes ramas. La sistemática jurídica y segundo, la técnica jurídica. ¿Sí? Sistemática jurídica tiene como finalidad estudiar nuestro ordenamiento jurídico, sistematizarlo, organizarlo para que sea más fácil comprenderlo, analizarlo y aplicarlo. La técnica jurídica, por otro lado, va a estudiar los problemas que surgen
al momento de aplicar el derecho. De esa cuenta, entonces, cuando hablamos de la técnica jurídica, esta consiste en la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos, las disposiciones consuetudinarias, jurisprudenciales y legales que se hallan en vigor en una época y lugar determinado en un ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que la sistemática jurídica va a investigar, va a estudiar, va a analizar, va a organizar el ordenamiento jurídico para efectos académicos y teóricos, para que nos sea más fácil comprenderlo y aplicarlo. De esa cuenta, cuando hablamos del ordenamiento jurídico, no solo nos referimos a leyes, sino que además de leyes y normas jurídicas, nos referimos a las disposiciones consuetudinarias, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la costumbre que se aplica según lo que establece el artículo 2 de la ley del organismo judicial. También hace referencia a las disposiciones jurisprudenciales, es decir, a la jurisprudencia o a la doctrina legal, a la interpretación que hagan los jueces de la ley y que sienten un criterio en determinado tema. Y a las disposiciones legales, es decir, aquellas disposiciones adoptadas por la autoridad que se han basado en ley. Todo eso va a ser sujeto de estudio, de organización, de análisis para establecer reglas teóricas para poder interpretar y entender de mejor manera el derecho. De esa cuenta, la sistemática jurídica divide el derecho en tres grandes ramas principales: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Que valga decir, el derecho social es una nueva rama. Una rama que paulatinamente pues todavía se encuentra en desarrollo. Generalmente solo se establecía la división en derecho público y derecho privado. Pero ya en estos tiempos de vanguardia, muchos autores han establecido la división del derecho también en una rama social. Cuando hablamos del derecho público, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de normas, teorías, instituciones y doctrinas que regulan las normas jurídicas en las cuales interviene el Estado, pero va a intervenir el Estado con esa superioridad que le caracteriza. ¿Sí? Interviene el Estado en uso de su jus imperio. Recuerden que cuando nosotros empezamos a convivir en sociedad, nos damos cuenta que necesitamos de un ser superior que regule la conducta del hombre y que establezca qué es permitido y qué es prohibido. ¿Sí? Esto para evitar la venganza privada entre las partes, ¿verdad? De esa cuenta nosotros renunciamos a derechos y se los cedemos al Estado para darle esa superioridad. A cambio, el Estado pues nos debe garantizar derechos como la salud, la educación, vida, etc. Dentro del derecho público nosotros encontramos el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho financiero, el derecho internacional público y el derecho procesal, entre otros. Cuando hablamos del derecho privado, encontramos el derecho civil, derecho mercantil, el internacional privado y el derecho de notariado. Cuando hablamos del derecho social, ya hablamos del derecho agrario, el derecho laboral o derecho de trabajo, derecho ambiental, derecho de familia, derecho de previsión social. Algunos otros incluyen lo que es el derecho espacial, derecho marítimo, etcétera, ¿verdad? Para que tengamos una pequeña idea, digamos, de a qué se dedica cada una de estas ramas del derecho. En un primer momento, dijimos que el derecho público va a ser aquel conjunto de normas, instituciones, doctrinas y teorías que van a regular la vida en la sociedad, pero en este caso, la intervención del Estado en uso del jus imperio. El derecho penal. El derecho penal pues va a regular todo lo relativo al delito, a las faltas, a las penas o a las medidas de seguridad que se le pueden imponer a las personas que contravengan la ley. El derecho administrativo va a regular todo lo referente a la organización, funcionamiento y a las atribuciones de la administración pública en su relación con los particulares y con otras administraciones públicas. El derecho constitucional se va a ocupar del estudio y regulación de las leyes, que en este caso, pues,
son de carácter fundamental y van a definir al Estado, como es el caso de los derechos humanos fundamentales, la estructura, organización y funcionamiento del Estado y las garantías constitucionales, que protegen precisamente esos derechos de las personas. El derecho tributario va a regular todo lo referente a la creación, imposición, cobro y distribución de tributos. ¿Sí? Cuando hablamos de tributos, hablamos de arbitrios, hablamos de tasas impositivas, impuestos, etcétera, ¿verdad? El derecho internacional público va a regir las relaciones entre distintos estados, o bien entre el Estado y organismos internacionales que tienen esa personalidad jurídica del Estado, como puede ser la ONU, la OIT, la OMS, la OEA, etcétera, ¿verdad? El derecho procesal va a regular la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Es decir, nos va a decir cuáles son los mecanismos, los procedimientos o las formas a través de los cuales podemos acudir ante los órganos jurisdiccionales a reclamar que nos reconozcan un derecho o bien que cumplan una obligación violada o inobservada. En el caso del derecho privado, que es la segunda gran rama. Cuando hablamos del derecho privado, este pues va a regular aquel conjunto de normas, doctrinas, instituciones y teorías que regulan el derecho que se aplica entre particulares, o bien entre sujetos que actúan en igualdad de condiciones. Esto quiere decir que no solo pueden intervenir particulares, sino que pueden intervenir particulares y el Estado. Pero ojo, el Estado en igualdad de condiciones. El Estado sin uso del jus imperium o sin uso de esa superioridad. Como puede ser, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Yo le arrendo un edificio para que funcionen oficinas públicas. El Estado está en igualdad de condiciones, porque yo soy arrendante, el Estado arrendador. Yo le doy el bien, el Estado me debe pagar. Dentro del derecho privado, nosotros encontramos el derecho civil, que como ustedes van a ver, pues va a regular las relaciones entre particulares, tanto entre personas físicas o colectivas, va a regular lo referente a los bienes, la propiedad, los derechos reales, el derecho de sucesiones, todas las obligaciones y contratos. Cuando hablamos del derecho mercantil, ya nos vamos a referir al comercio, a la actividad de los comerciantes, a las entidades mercantiles, a las sociedades mercantiles, a los títulos de crédito, como puede ser el cheque, el pagaré, la factura cambiaria, el vale. También hablamos de obligaciones y contratos mercantiles, ¿verdad? Contratos mercantiles como el holding, contratos mercantiles como el country club, contratos mercantiles como el tiempo compartido, el transporte de personas, de cosas, contratos de suministros, etcétera. Cuando hablamos del derecho internacional privado, aquí ya va a regular las relaciones entre particulares, pero ojo, particulares que tienen domicilio en diferentes países, o bien va a regular situaciones o hechos que han acontecido en diferentes estados. El derecho de notariado va a regular todo lo referente a la organización y función notarial, la teoría formal del instrumento público y su finalidad va a ser dar certeza y seguridad jurídica a las partes. Por otro lado, cuando hablamos de la tercera gran rama, que es el derecho social, aquí ya estamos hablando, digamos, no tanto de la intervención del Estado ni de los particulares. Aquí nos estamos refiriendo a aspectos que nos incluyen a todos como sociedad. ¿Sí? Estamos hablando de elementos que nos afectan a todos. De esa cuenta, el derecho agrario, por ejemplo, va a regular todo lo referente a la tenencia, distribución y explotación de la tierra. También a la relación que surge entre las personas que se dedican a esta actividad. El derecho de trabajo o el derecho laboral va a regular todo lo referente a los derechos y obligaciones que surjan entre trabajadores y patronos con ocasión del trabajo y cómo se van a resolver esos conflictos. El derecho ambiental
va a regular aquel sistema de normas jurídicas relacionadas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente, esto pues para evitar contaminación y mejorarlo en caso de estar afectado. El derecho de familia va a regular todas aquellas normas o doctrinas tendientes a los derechos y obligaciones que nacen de una relación familiar. ¿Sí? Entiéndase matrimonio, unión de hecho, patria potestad, relaciones familiares, patrimonio familiar, entre otros. Y por último, el derecho de previsión social va a ser aquel conjunto de principios y normas jurídicas orientadas a satisfacer las necesidades presentes y futuras de los trabajadores. Sí, ahí van a ver ustedes todo lo referente a las pensiones por invalidez, por vejez, etcétera, ¿verdad? Esto es lo que regula la sistemática jurídica. Ahora bien, ya para finalizar, la parte de las teorías se los voy a compartir en el material. Pero la segunda gran parte de la jurisprudencia técnica es la técnica jurídica. La técnica jurídica consiste en el arte de interpretar y aplicar los preceptos del derecho vigente y tiene por objeto el estudio de los problemas que se relacionan con la aplicación del derecho objetivo en casos concretos. En pocas palabras, la técnica jurídica se va a dedicar a estudiar los siguientes problemas: la interpretación de la ley, la integración de la ley, la vigencia de la ley y el conflicto de las leyes, tanto en el tiempo como en el espacio. Bien, la técnica jurídica entonces lo que va a hacer es ver la interpretación y la aplicación de las leyes y los problemas que se dan cuando el juez está resolviendo. En el caso de la interpretación de la ley, tenemos que tener en cuenta que obviamente pues la ley, el texto muerto, el derecho objetivo contenido en la norma, pues puede dar lugar a muchas interpretaciones. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el sentido correcto? Hay un dicho común que dice que cuando hay dos abogados, hay tres criterios diferentes. Y precisamente es por eso, porque la ley se puede prestar a muchas interpretaciones. De esa cuenta, cuando hablemos de la interpretación de la ley mucho más adelante, ya vamos a ver cuál es la forma correcta de interpretar la ley. Cuál es el método que debemos seguir para saber con certeza cuál es la interpretación correcta. Cuando hablamos de la integración de la ley, al momento de resolver el juez o las personas se pueden encontrar con una controversia. Y esto es que el asunto no se encuentre regulado en la ley. O bien que se encuentre regulado, pero parcialmente. Ojo, el juez tiene la obligación de resolver. Cuando hablemos de la integración de la ley, vamos a ver de qué formas el derecho se puede integrar para dar una solución a una laguna legal o a un aspecto que no está regulado o está parcialmente regulado en la ley. Cuando hablemos de la vigencia de la ley, nos encontramos ante el problema de si la ley está vigente o no, si la norma es aplicable o ya no es aplicable, si tengo que cumplirla o ya no tengo que cumplirla. Se ha dado el caso, por ejemplo, que muchas personas acuden ante el juez a exigir derechos que ya no están vigentes. Eso vamos a ver cuando hablemos de la vigencia de la ley. ¿Cómo determinar si la norma está vigente o no? Cuando hablemos del conflicto de leyes, vamos a hablar en un primer momento del conflicto de leyes en el tiempo. Es decir, nos vamos a encontrar que posiblemente un hecho sucedió durante la vigencia de una norma, pero esta norma ya no se encuentra vigente en la actualidad y todavía hay circunstancias que están pendientes de cumplimiento. O bien nos podemos encontrar en que se podría, esto lo regula la doctrina, aplicar una norma fuera de su ámbito temporal de vigencia. Es decir, ya sea que apliquemos una ley actual a un hecho ocurrido antes de su vigencia, o bien que se pretenda aplicar una norma anterior a un hecho actual. Eso lo vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos del conflicto de leyes en el espacio, nos encontramos ante que en una misma situación se pueden aplicar normas jurídicas diferentes, normas que se encuentran vigentes, pero que pertenecen a distintos estados, a distintos ámbitos jurídicos de validez. Eso también lo vamos a hablar más adelante. Y hasta aquí, amigos, sería el contenido del examen parcial. Hasta aquí van a encontrar ustedes el material de apoyo que les voy a compartir
el día de mañana. Yo no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta. No, licenciado, gracias. Muy bien, María José, ¿alguien más? No, licenciado, gracias. Perfectísima esta clase. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Habían levantado la mano, pero me desapareció rápido de pantalla. ¿Quién iba a preguntar? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Vean, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, yo el día de mañana en el transcurso del día les estaré compartiendo el material de apoyo que va a contener todos los temas que van a ser sujetos a evaluación. Les reitero que vamos a evaluar a partir de lo que empezamos a ver después del primer examen parcial para acá, a pesar de que el normativo pues regule que es acumulativo, ¿verdad? Vamos a dejar aparte lo del primer parcial para no cargarlos con más y solo vamos a evaluar lo que vimos del parcial para acá. También recordarles que van a tener un laboratorio de repaso. Yo les pediría que empecemos a repasar con tiempo. Hay preguntas teóricas, preguntas prácticas. Eso pues para el día del repaso, que va a ser el siguiente viernes. Ya quedamos a las 7:15, 7:30, lo podemos empezar. Pues ya tengan ustedes más inquietudes, ¿verdad? Y puedan ser resueltas. De igual manera, cualquier duda, yo tuve un problema por ahí con mi WhatsApp derivado de un caso que estoy llevando contra, en este caso pues es un asesinato y la persona, digamos, yo estoy de parte del querellado, tanto su servidor como mis dos socios, pues tuvimos algún inconveniente ahí, fuimos sujetos a algunas amenazas, eso hizo que pusiéramos algunas denuncias, pidiéramos algunas medidas y dentro de ello, pues no usáramos un tiempo el WhatsApp, pero ya lo voy a reactivar por aquello de las dudas, las preguntas y la comunicación que tenga que tener con ustedes. Les pediría nada más que por favor mandemos nuestros datos de nombre completo y número de carnet al código de aquí, perdón, al chat de Google Meet, y que de igual manera yo les voy a compartir el material por el código de Classroom del curso. También quedamos en comunicación vía WhatsApp o en su caso, si ustedes lo desean, por mensaje de texto. Que pasen una buena noche. Quedo pendiente para el repaso que va a ser el siguiente viernes, el primero, y la segunda parte el miércoles antes del examen. Feliz noche, que descansen. Gracias, Lick, por la... Feliz Noche. Feliz noche, licenciado. Apoyo, Gracias. licenciado. Feliz noche, que estén muy bien. Cualquier Feliz duda, noche, quedo a la orden, licenciado. ¿oyeron? Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo. Feliz noche, que descansen. Éxitos en sus exámenes que ya están pronto a iniciar. Feliz noche, Gracias, Lick. gracias. Gracias, Feliz licenciado. noche, Manuel. Feliz noches.